Bueno, pues ayer en la noche recibí una noticia, me enteré de una noticia desafortunada, ¿verdad?, de lo que está sucediendo en el país. Una persona que fue alcalde de Uruapan, Michoacán, Manso, fue asesinado, ¿verdad? Una de las personas que está combatiendo precisamente y abiertamente el crimen organizado en nuestro país y que desafortunadamente había pedido apoyo al gobierno federal y bueno, fue muy lamentable y muy cobarde el acto la manera en que le quitaron la vida a este hombre y entristeció mi corazón. La verdad es que me fui a la cama con contristación y clamando a Dios y pidiendo perdón por esa nación ignorante, ¿verdad? Como les decía ayer en el seminario, Dios no toma por inocente a la gente ignorante, ¿verdad? Y se celebra ya como una parte cultural. Estaba el panteón de aquí atascado, me tuve que dar la vuelta para entrar por la parte de atrás para llegar a oportunamente ese lugar. Y veo cómo nuestro país, amado, me duele decirlo, está bajo las características perfectas que en el Antiguo Testamento Dios maldecía y desechaba a los pueblos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un Dios de vida, amén. Y qué importante es el tema que hoy el Señor nos quiere comunicar, amados, ¿verdad? Así que estate gozoso, alegre. El tema de aquí no hay Biblias al frente, si me ayudan, por favor. El día de hoy, la palabra que vamos a compartir es la iglesia, ¿verdad? Qué importante es hablar de estos tiempos de la iglesia. La palabra iglesia, ¿verdad? Que para muchos dices, es que ya lo hemos repasado, pastor. Pero ayer analizando las escrituras, qué bonito es decir analizando las escrituras, podemos encontrar la importancia que tiene en estos tiempos formar parte de una iglesia, ¿verdad? La palabra iglesia viene del griego eclexia con doble K, que significa los que salen afuera, ¿verdad? Pocas palabras, la palabra iglesia significa una sociedad que sale de dónde? Del mundo, ¿verdad? Del sistema y sale desgarrado hacia afuera. Y precisamente es lo que sucedió con el pueblo de Israel, ¿verdad? Israel fue rescatado de Egipto, ¿verdad? De en medio de ese imperio poderoso en aquellas épocas. Israel fue rescatado con poder de parte de Dios hacia afuera de ese mundo egipcio, ¿verdad? Y nosotros como iglesia tenemos 2000 años que Dios nos arrebata del mundo hacia fuera. Por eso es que nuestra cultura no es como la cultura de los que se quedan adentro. Nuestras prioridades no son como las prioridades de la gente que se queda adentro. Nuestros intereses no son como los intereses de la gente que se queda dentro del mundo. Tampoco, ¿verdad? Nuestra forma de pensar y nuestra forma de conducirnos y de vivir debe ser igual a los que se quedan dentro, porque somos gente de afuera, ¿verdad? ¿De dónde? Fuera de este mundo. Jesús vino a instituir, ¿verdad? Como lo vamos a ver, a la iglesia. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, por primera vez, ¿verdad? Capítulo 4 se les llamó iglesia, ¿verdad? ¿A quiénes? A los de afuera, a los que se iban desarraigados, ¿verdad? De sus religiones, de sus culturas, y se fueron fuera de este mundo. Déjame citar las escrituras en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Efesios capítulo 4, vamos a leer. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros,
fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y esto de que subió que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ah, qué bonito la iglesia. Entonces, tenemos que entender, amados, que en este tiempo, lo enseñábamos ayer, la gente que no está dentro de una iglesia, ¿verdad? Es una persona que no está, ¿verdad? En Cristo. Y lo vamos a explicar con la palabra de Dios, ¿verdad? Es importante, ¿verdad?, saber que la función que tiene la iglesia, como lo acabamos de ver, es de edificación, ¿verdad? La palabra de edificación, que también en su etimología griega significa restauración, ¿verdad? Es como si tienes un auto clásico, ¿verdad? ¿Cuánto les gustan los autos? Cuando llevas un auto clásico, ¿verdad?, al taller y dices, yo quiero que este Forcito 68, ¿verdad?, este Mustang me lo repare usted, ¿verdad? Quiero que me lo deje perfectamente bien. Y entonces, cuando lo ven, ¿verdad?, el coche llega hasta en grúa, pues lo ve los ingenieros, los mecánicos, y digo, sí, híjole, para restaurar, ¿verdad? Eso que ya está bastante deteriorado, ¿verdad? Un poquito golpeadón, usadón, oxidadón. Bueno, pues se necesita reemplazar y hacer cosas nuevas, ¿verdad? Y lleva un proceso. Amén. Lleva un proceso para aquellos que creen que la iglesia solamente hace, ¿verdad?, declaraciones de fe o programas, ¿verdad?, de crecimiento o eventos sociales. El principal objetivo de la iglesia que Cristo instituyó, como lo acabamos de leer, siendo Él la cabeza, ¿verdad? Y cuando digo la cabeza, es que en la cabeza se encuentra el sistema nervioso central, del cual depende todo el cuerpo, ¿verdad? Una mano tiene una función especial porque la cabeza, ¿verdad?, a través del sistema nervioso da las órdenes exactas para que ese dedo, esa mano tenga funcionalidad, así como el corazón, el hígado, el riñón, el pie, la rodilla, todo tenga, ¿verdad?, una función, pero esto viene desde la cabeza. Entonces, la cabeza es la que ordena, ¿verdad? La cabeza es la que manda. Y en este caso, Cristo es el que manda en su cuerpo, que su cuerpo es la iglesia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no todos son manos, que no todos son pies, es decir, todas las iglesias, seguramente aquí en esta Ciudad de México ha de haber miles de iglesias, ¿verdad? Miles de congregaciones. Cada una de esa congregación forma parte de la iglesia, ¿verdad? Forma parte de ese cuerpo.
Algunos tienen funciones muy específicas, como el riñón es diferente al hígado y el hígado al estómago, pero todos unidos forman lo que es el cuerpo de Cristo. Fíjate qué importante. Y dentro de cada congregación, ¿verdad? Si vamos a los órganos, bueno, pues un hígado, por ejemplo, dentro del hígado, o un corazón dentro del corazón, ¿verdad? Un riñón dentro del riñón, tiene componentes que realizan una función, ¿verdad? Entonces, todos los miembros de una congregación tienen funciones específicas asignadas, y todo esto viene unido, ¿verdad? No pueden hacerlo separado. Fíjate qué importante es esto. Imagínate que una parte del riñón diga: yo voy a trabajar desde mi casa, ¿ah? Y yo no puedo estar dentro del riñón porque yo estoy, ¿verdad? Pero yo formo parte del riñón. Pues es que esa persona no se ha dado cuenta que ya se extirpó como un tumor, ¿verdad? Porque ya no puede formar parte de un órgano, porque los órganos tienen una característica: toda su funcionalidad, ¿verdad?, se va a llevar a cabo por la unidad, ¿verdad?, de sus componentes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, qué importante es esto, porque dice la palabra de Dios en Mateo 24, 4, Jesús hablando, ¿verdad? Qué bonito el Evangelio de Mateo 24, 4, escatología pura. Pero en esta ocasión vamos a observar, atentos, el versículo 4, en donde dice: respondiendo Jesús, ¿verdad? ¿Quién está hablando? Jesús, Jesucristo, ¿verdad? Y le está hablando ¿a quiénes? ¿A los de adentro, al mundo? ¿Ah? ¿A los que van a adorar muertos? ¿A quién? A los que salieron del mundo para estar con él, es decir, a su iglesia, ¿verdad? A sus seguidores, por eso nos llamamos cristianos. A ellos les habla y les dice, respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie que les engañe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque déjame decirte que inclusive a la gente que se sale del mundo y se viene a las iglesias, Jesús sabía que podían ser engañados, ¿verdad? Y hoy que estamos en plena, si lo podemos observar, en pleno tiempo de los tiempos finales, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que es la época en donde muchos, ¿verdad?, negarán su fe, ¿verdad? Vemos con mucha tristeza en el corazón, gente que conocimos que estuvo algún tiempo en la iglesia, como hoy participan de las obras de Satanás, ¿verdad? Cuando conoces la palabra de Dios y ves que la muerte es enemiga de Dios, porque Dios es vida, y la gente adora al enemigo de Dios, y la gente consulta a los que ya no están aquí, ¿verdad? Que esto lo sentencia la Biblia con mucha claridad. Te das cuenta que entonces esas personas que alguna vez estuvieron ocupando un asiento como el que ocupas tú ahora, jamás fueron parte de la iglesia. Y déjame decirte, amado hermano, que en estos tiempos, vamos a observarlo en lo que vamos analizando las escrituras. Si me acompañan, por favor, a segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a verlo con cuidado, ¿verdad? La escritura, tenemos poco tiempo porque no sea gravoso para la gente, pero qué importante es que puedas estar en un estudio bíblico estudiando con mayor tiempo, ¿verdad? Segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, y en el versículo 1 dice la palabra de Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no se dejen mover fácilmente de su forma de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Déjame decirte, y ahí mismo en primera carta de los Tesalonicenses, un libro atrás, en el capítulo 4, ahí mismo, a partir del versículo 13, nos aclara: tampoco queremos, hermanos, nuevamente dirigiéndose a quiénes,
a la iglesia, dile, a la iglesia. Tampoco queremos iglesia que ignoren acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que murieron. Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿A qué se refiere durmieron en él? A los que se mueren, ¿verdad? Antes de que regrese Jesús, pero formaron parte de una iglesia. Qué importante es esto, de una iglesia, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa con los que ya no están en la iglesia? No forman parte de ella, porque el cuerpo y la cabeza deben de estar unidos. La iglesia también la vamos a ver más adelante, se define como la novia de Cristo. Una novia con un novio, ¿hay un qué? Compromiso, ¿verdad? ¿Qué hay entre un novio y una novia? Compromiso. Dile, antes del placer hay un compromiso. Ah, no es como dice el mundo, ¿verdad? Primero el placer, después los hijos y quizá, si no me da miedo, le entro al compromiso. Primeramente es el compromiso. Y Cristo, que es un varón perfecto, porque lo dice la Escritura, se comprometió con la novia. Y lo mínimo que espera de la novia es compromiso con él. Y un compromiso es una novia que permanece. Por lo tanto, cada persona que formamos parte de la iglesia debemos estar en compromiso dentro de la iglesia. Si no estás dentro de la iglesia, estás fuera, ¿verdad? Los que no están dentro están fuera. ¿Y Cristo por quién viene? ¿Por los que están fuera, por los que están dentro? Cristo viene por su iglesia. Ah, por eso dice que no se engañen, porque en la apostasía muchos van a decir, yo soy cristiano, ya no me congrego, pero soy cristiano. Esos no forman parte de la iglesia. Quiero que tengan cuidado. Y si viene Cristo, ellos se quedan. Y si se murieron fuera de la iglesia, ¿verdad? Dirán, es que yo fui cristiano, yo creí en Cristo, yo creí en la cruz. Amado hermano, nadie puede decir que ama a Dios si antes no lo muestra con compromiso. ¿Sí estamos o no? Imagínate decirle a una muchacha, como lo dice el mundo, yo te amo mucho, mi amor. Quiero que me des placer, pero nomás no tengo compromiso. Entonces, ¿es amor o no es amor? La gente que no, síganme con cuidado, amado, lo vamos a estudiar. La gente que no está dentro de la iglesia y se muere, se va al infierno. Ay, es que esos creyeron. No, no. Por sus hechos, la gente se identifica. No por sus dichos, por sus hechos. ¿Verdad? Ahora bien, la gente que está dentro de la iglesia y Cristo llega, vamos a observarlo. Vamos a seguir ahí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con nosotros los que durmieron con él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, primeramente se levantan los muertos que durmieron dentro de la iglesia, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender del cielo y los muertos en Cristo resucitarán, se abrirán las tumbas, resucitarán y se irán como iglesia con Cristo, porque forman parte de su cuerpo. Imagínate que el Señor viniera por una uña que te cortaste del pie toda hongueada, ¿ah? Un callo ahí, una muela podrida, ¿no? Viene por sus órganos funcionales en su cuerpo. ¿Sí estamos o no? ¿Tú regresarías por una muela picada? ¿Ya extraída? ¿Va que no? ¿Sí estamos o no, amados? Entonces,
Luego nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado en ese tiempo, seremos arrebatados. ¿Cómo seremos? Un ejemplo de un arrebatamiento fue el de Felipe, ¿se acuerdan? Ahí con el eunuco, bueno, nada más que ese fue de un lugar a otro. Pero acá seremos arrebatados como Enoc o como Elías de la tierra, ¡fum! Nos iremos con el Señor, ¿va? Y dice que será así. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿En dónde? En las nubes. Y dice, para recibir al Señor, ¿en dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dale un aplauso al Señor. Qué bonito, ¿va? Por eso es que, pues sí te entristece que se muera una persona porque que amas de un familiar por la separación, pero dice, pero nosotros tenemos la esperanza, ¿verdad? Que si esa persona sabes que estaba en una iglesia que afirmó su compromiso con Cristo, ¿va? Estando como parte funcional de un cuerpo, como parte de la novia, entonces, alégrate, esa persona al rato lo va a saber porque forma parte de la iglesia y estaremos juntos con el Señor. Pero hay de aquellos que no forman parte de la iglesia. Amén, amados. ¿Sí estamos? Vamos a continuar. Qué importante esta enseñanza en estos tiempos porque la Biblia nos advierte, miren que nadie los... Mira a tu hermano, dale un codazo y a veces no me engañes. ¿Ah? Recuerda que Dios no toma como ignorante, como inocente al ignorante. Cada persona, escucha esto, yo como padre de familia luego digo, híjole, me gustaría que mis hijos me hicieran perfectamente caso. Es más, que su voluntad sea mi voluntad, como dice Jesús, ¿verdad? El Padre nuestro, ¿se acuerda? La decimos muy bonito, ¿verdad? Que tu voluntad, ¿verdad? Sea mi voluntad. Pero la verdad de las cosas es que cada persona es libre de su voluntad. Y si cada persona es libre de su voluntad, así sea padre, hijo, esposo, esposa, nieto, tío, lo que sea, cada persona, dile a tu hermano, ¿ya oíste? Cada persona es responsable de su propia voluntad. Es como si quisiera, es que yo ya estoy solo, yo me voy con Dios, yo formo parte de la iglesia. Ay, pero mi pariente no. Pero como yo estoy aquí, yo estoy apartándole lugar como lo hacemos los mexicanos, ¿va? Con un pie para que cuando venga Cristo ya le tengo su lugar. Dile, no es así. Por eso Jesús lo dijo. Él vino a traer disensión. Él no vino a traer paz dentro de las familias. Porque, ¿qué vino a traer? División. ¿Entre qué? Padres e hijos, esposos y esposas. Porque una persona que está con la voluntad de estar en la iglesia, qué importante. ¿Dónde debe estar? Llega a tener diferencias muy grandes con sus propios familiares, así sea su esposo, su esposa, su hijo, su padre o su madre, cuando ellos no están en la iglesia. Ellos están en el mundo, nosotros estamos fuera de. Y por lo tanto estamos en la iglesia. Mira a tu hermano, ¿oíste? En la iglesia se lava la ropa sucia, ¿verdad? Porque para eso es la restauración. No afuera, imagínate que llegues de la iglesia, vas y le das la ropa sucia a tus parientes que no están en la iglesia. Ahora le lava, esto es de la iglesia. Dile, Cristo en su sangre lava, ¿verdad? ¿Qué lava? Toda la mugre que hay en su iglesia. Podría lavar los de afuera, pero los de afuera no quieren salirse de ahí. ¿Sí estamos? Es como las personas que están, ¿verdad? Pero no están. O sea, el código postal de donde nacieron no sale de ellos. Ellos siguen siendo la misma y no quieren someterse a la voluntad de Cristo.
Por eso hay una restauración. Repite conmigo, restaurar. ¿Sabes que en una restauración se quitan piezas podridas y se sustituyen por nuevas? ¿Sabes que hay veces que las piezas no se pueden reparar? Y hay situaciones en la vida de nosotros que no tienen compostura y que tienen que ser desarraigadas. Y que la iglesia, una de las funciones principales que acabamos de leer, por eso Jesús instituyó pastores, evangelistas, maestros, profetas, con un solo objetivo, de restaurar a la iglesia. ¿Ah? Entonces, entendemos que la iglesia no es gente perfecta, es gente que viene del mundo. ¿De dónde vienen? Dile, de las experiencias de allá, de lo que pasó allá, de la forma de pensar allá, de la forma de proceder de allá. Pero Jesús, con su sangre, ¿va? Porque además dice que somos esclavos de Cristo, somos la novia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Ya no somos de allá. Hay mucha gente que está en la iglesia, ¿verdad? Y que sigue siendo de allá. Eso se llaman falsos cristianos. ¿Cuántos va a haber? Muchos. La verdadera iglesia, ¿va? Porque Jesús conoce nuestros corazones o no. La verdadera iglesia es la que está dentro de la iglesia, pero en verdad está dentro de la iglesia. Es una persona, mira, amado, les voy a explicar esto. Dice, ay, pastor, bueno, pues que yo ya me fui y estoy en otra iglesia, pero fíjate, ahora que yo me gustan los arbolitos frutales, en el jardín trato de plantar arbolitos frutales y estoy viendo cómo, imagínate, o una plantita, maceta, y esa plantita de una maceta, ya cuando empieza a crecer, ¿la qué? Pues la extripas, ¿va? La sacas para ponerla en otra maceta. Puede ser un arbolito, una plantita. Y a lo mejor la libras en la primera. Pero imagínate que ese arbolito ya empieza a crecer. Ya empiezan sus ramitas a florecer y da frutitos. Y entonces tú dices, ya no me gustó que esté en esa parte del jardín. Lo voy a volver a extripar de ahí. Y lo voy a poner a otra orilla. En tanta extripación de un lugar a otro, lo más probable es que ya no se dé y se muera. Es normal que una persona, ¿verdad?, que nace en una iglesia, de momento crece y se va a otra iglesia, dentro de la iglesia. Pero imagínate una persona que va de 2 a 3 iglesias. Ya hay algo mal ahí. ¿Estamos? ¿Quién es el que pone dentro de la iglesia a los que deben de ser salvos? Jesús. ¿Ah? Dile, es que ustedes no me escogieron a mí. Dile a tu hermano, hey, hey, ustedes no me escogieron a mí. Está hablando Jesús. Sino que Jesús dijo tú. Punto. Y Jesús en el momento que te escogió dijo, ¿en dónde lo pondré? Ah, este tiene cara de hígado. Al hígado. Tiene cara de corazón tierno. ¿Verdad? Al corazón. Entonces Jesús es el que pone, ¿verdad? ¿Pone a dónde? A la gente en cada iglesia. No es la gente que se asigna. Ya me cansé de ser riñón. Ahora quiero ser colon. ¿Estamos? Es Dios el que pone. Ahora, en estos tiempos va a haber mucha gente que viene a engañar con artimañas astutas. Y por lo tanto, la importancia, amados hermanos, que en estos tiempos que hay tanta violencia y tanta maldad, debemos aferrarnos. ¿Cómo está el cuerpo de la cabeza? ¿Amarrada o no? Bien amarrada. Si no, vean cuando se las mochan, cómo está todo, ¿verdad? Hay articulaciones, hay nervios, hay músculos, hay huesos, ¿verdad? Hay de todo. ¿Por qué? Porque está bien amarrada. La gente que no está bien amarrada, amado hermano,
se va al infierno. Jesús nos lo dijo de muchas formas. Esa palabra que ya repetimos tanto cuando digo, Señor, Señor, es que en tu nombre yo compartí y en tu nombre yo limpié el piso todos los domingos que era fastidioso y en tu nombre. Y Jesús los va a voltear y les va a decir, aléjate de mí, yo no te conocí. ¿Por qué? Porque hay gente que su corazón no está en la iglesia. Hablamos de amor hace 8 días, ¿verdad? Algo que es poderoso es que el que nos amarra a la iglesia es el amor real por Dios y por los hermanos. ¿Sí o no? Entonces tenemos que aprender a ser, ¿verdad? Y amarrarnos en amor. Imagínate, la gente que está en la iglesia y viene ahora fin de año. Ah, está padrísimo participar de las fiestas, de las empresas, del vecindario, del club social, deportivo, de los colonos del edificio, de las casas donde vives, ¿verdad? De la delegación donde perteneces, pero la iglesia no. La pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿Está con Dios? Pues si está con Dios, tienes que formar parte de el cuerpo. Fíjate que la uña diga, ay, yo estoy con la cabeza. Dices, no, tú ya te cortaron de hace tiempo. Amén. Vamos entendiendo con sumo cuidado, amados. Ahora bien, en primera carta a los Corintios, versículo 12, capítulo 12, la escritura nos vuelve a enseñar, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. ¿En cuántos cuerpos? Imagínate que dijo, vamos a autobautizarnos. Tienes que formar parte de un cuerpo. Habrá personas que se puedan autorrestaurar. Digo, a lo mejor ya tratan de avanzar la tecnología que dicen es que yo puedo hacerlo con la IA y me autorrestaura, ¿no? Ni necesitas del cuerpo. Necesitas formar parte del cuerpo. Los pastores, la obligación que tenemos para con la iglesia, porque también hay falsos pastores, ¿verdad? Los pastores no somos gente perfecta. Somos gente que salimos también de dónde, pero que estamos aquí y tenemos nuestros temas y también Dios nos restaura, ¿verdad? Y estamos en un proceso constante. Las personas que piensan que los pastores no tienen problemas están equivocados, los verdaderos. Bien mal. Pero déjame decirte, amado hermano, que los pastores, los verdaderos pastores, porque hay falsos pastores, no manosean la novia de Dios. ¿Ah? ¿Qué es manosear la novia? ¿Quién es la novia de Dios, la novia de Cristo? La iglesia, ¿verdad? Porque no les corresponde a ellos. No son de ellos, son de Él. ¿De quién son? De Cristo. Las personas que componen el cuerpo no son del pastor, son de Cristo. Y el pastor, el verdadero pastor, tiene la obligación de darles alimento bueno. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es adulterada? Ay, que le metes de tu cosecha para que la gente escuche lo que quiere escuchar. No, para que por ella crezcan, sean restaurados. Fíjate, con mis niñas me dicen, ¿yo qué quiero comer? ¿Y qué quieren comer los niños? Una coca y su pizza. ¿Y qué quieres desayunar?
pizza y coca. ¿Y qué quieres cenar? Hamburguesa le cambio, o hot dog y coca. Y si uno le da lo que el niño quiere y no lo que se debe, ¿qué va a pasar con ese niño? ¿Verdad? Y si no son míos, me va a reclamar. ¿Verdad? Entonces, la iglesia debe tomar alimento que le ayude a restaurar. Por eso es que a la gente no se le dice lo que quiere escuchar. Hay veces que le dice al niño, tienes que tomar tus verduritas, que no me gustan, pues las verduras te las tienes que comer, ya es que se las coman. El pastor tiene la obligación de estar dando alimento a la gente. Y la gente no puede estar eligiendo sus autoalimentos. Imagínate que llega a comer tu hijo a la mesa y ya no tiene hambre. Y dices, ¿qué pasó? Ah, es que estuve botaneando. No, usted se sienta a la mesa y usted va a recibir una porción especial porque lo necesita su restauración. Usted no puede, a ver, me invitaron a comer a casa de mi amiguita, ¿no? Y ahí vas a otra iglesia. Ah, bueno. Te dieron su dosis porque aquellos están quemando calorías porque son la iglesia de los gorditos. Pero si tú vienes pero si tú perteneces a una iglesia de los fibrosos, entonces la dieta que necesitas es la que Dios te está preparando como ese órgano al que te asignó. Y entonces de momento vienen los hermanos empachados, porque estuvieron tomando dieta de gorditos o dieta de fibrosos. Usted no puede estar tomando alimento que no le compete como una constancia alimenticia. Por eso hay un plan alimenticio para cada iglesia. Y el alimento es el mismo, es Cristo. ¿Ah? Porque no somos todos iguales. ¿Ah? A lo mejor usted no es un Mustang 68, a lo mejor usted es un Bolchito 80. Necesitan piezas especiales para cada vehículo. La gente necesita algo especial, amado. Pues que la gente se engaña, se desvía. Por eso es que la gente no termina la carrera, como dice el apóstol, ¿verdad? De momento se cansaron. ¿Dónde quedaron? En el camino sembrados, llenos de teología, pero muertos espiritualmente hablando. Necesitamos, amados hermanos, hacer iglesia. Dile, tienes que aprender a hacer iglesia. Fíjese que es muy importante en estos tiempos. En Netflix hay muchas en plataformas de falsas iglesias y falsos ministros. Estaba viendo la iglesia de los brasileños, está en Netflix. El hombre fue un llamado de Dios, el de estos, de los de para de sufrir. Pero este se murió y entonces como que heredaron. No, hermano, nadie se autoasigna pastor. ¿Cuántos autoasignados pastor conocen? ¿No? Es más, terminamos siendo los pastores los que menos queremos entrarle. Dios, oye, yo no quise ser pastor para atender mis necesidades monetarias. Cuando menos pensé, ya estaba ahí al frente. Yo ni quería. Qué importante es en estos tiempos. ¿Cuándo? Parece que la Biblia se escribió 2000 años antes para estos tiempos. La gente necesita regresar a las escrituras con toda la apertura del amor de Dios para poder recibir el alimento de restauración que Dios quiere para sus vidas, amados. No puede, amado hermano, una persona empeorar cuando está recibiendo un buen alimento. Y además se lo está comiendo, porque si no es la persona, como las personas, estas volantines que de momento venían, y años estuvieron viniendo, lo que pasa es que esa persona botaneaba por todos lados, esas personas terminaron empachándose y terminaron por no estar
En ningún lado. Son de esos árboles chírugos que no se dieron. Nunca hubo fruto de nada, de nada, de nada. Tenemos que aprender, amados hermanos, que la Biblia nos enseña a formar iglesia, a restaurarnos, a recibir alimento, a recibir, ¿verdad? ¿Dónde se va a aprender? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a restaurarnos? Oye, si una persona egoísta, si soy una persona tacaña, si soy una persona mentirosa, si soy una persona lasciviosa, bueno, la palabra de Dios nos enseña que la restauración te tiene que pulir, te tiene que ir taladrando, y a lo mejor te das muchas, pues tendrás que ir atacando de una en una en una para irte mejorando con el tiempo. No llegaremos al varón perfecto, pero en este tiempo ya hay un proceso. Porque no como pastor tienes que manosear a la novia de Cristo. Te voy a decir algo, y se lo digo a los pastores que lleguen a escuchar estos videos. Todos los pastores somos responsables delante de Dios en el trono blanco de entregar cuentas de las personas que estuvieron ministrando en las iglesias. Todos sin excepción. Entonces, no, ¿sabe qué? Yo me aventé una birria de oveja riquísima y andaba come y come ovejas. Otros van a decir, es que yo lo hice y van a pasar sus obras por fuego y se va a discernir realmente cuál fue la intención del corazón de ese pastor. O sea, los pastores tenemos una gran responsabilidad delante de Dios porque no son nuestras ovejas, son de Él. Y tenemos la obligación de enseñar, ¿verdad? Alimento genuino y verdadero. Aunque a la gente no le guste, es que me da miedo que se me vaya. No, usted tiene que hablar tal cual, aunque el primer afectado sea usted. Ni modo, porque eso es necesario. Entonces, pues hay muchos falsos pastores, definitivo. Pero así también como hay falsos pastores, Jesús nos advirtió, hay muchos falsos hermanos, que esos no vienen a alimentarse, ellos vienen a ver que roban como su papá, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para robar, ¿verdad? Destruir y finalmente matar. Andan viendo a ver a quién devoran. Y ellos ya tienen su sentencia en el infierno. Y Dios lo permite para que los que sí formamos la iglesia aprendamos de la adversidad. Oye, ¿ya viste ese hermano jetón? No me habla. Pero si tú eres parte de la iglesia, en ti va a cambiar tu corazón. En el otro no, porque no se puede. Porque no es de Dios. La iglesia es el grupo social por el cual regresa Cristo, no por todo el mundo. Por todo el mundo murió, pero solamente le recibió su iglesia. Amén. Si no hubiera dicho, es que sabes que Dios fue por Israel y se trajo unos cuantos egipcios, no, fue por Israel. Y del mundo que actualmente vivimos, viene nada más por su iglesia. Entonces, dice la palabra de Dios que en él los engañes con artimañas engañosas. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que aunque no esté en la iglesia se va con Dios. Y sabe que tiene un alto riesgo. El día que se muera, se despierta en el infierno. Y nosotros tenemos la obligación de enseñar tal cual la escritura. Por eso es que la escritura no se enseña solamente el domingo. Tenemos seminarios, ¿verdad? Los sábados, donde aquí hay preguntas y respuestas y hay importancia, ¿verdad? De poder abrir la escritura. Bueno, aquí dice, vamos a estudiarlo, vamos a escudriñarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a alimentarnos correctamente.
Imagínese que su chef sea el diablo. No, pues les va a estar disfrazando ahí las legumbres con grasa ahí oculta, colesterol, y eso lo enferma. Y finalmente lo destruye. Amén. Ahora, debemos, amados hermanos, aprender que la iglesia, en ese grupo social, una de las funciones que ya vimos es la restauración, que no es fácil. Yo en su momento tuve experiencias que se las he contado ya varias veces, pero usted tiene las suyas. Hay veces que usted no quiere soltar esa llanta usada que ya trae y se aferra a ella y dice, cambie lo demás, pues esas llantitas me gustan, son clásicas, aunque se le vean ya los fierros. En la iglesia, amado hermano, tiene que restaurarse completamente. Y el pastor no debe tener miedo, ¿verdad? Porque él sirve a Dios. Entonces, la restauración. Y en ese proceso de restauración, como ya vimos que el alimento es esencial, ¿verdad? Para que la gente sea restaurada, porque sus pensamientos no son como los pensamientos de él. También viene algo que se llama convivencia. Imagínense que la iglesia nada más fuera aulas virtuales, como cuando yo estaba niño de telesecundaria y remotamente. No, hermano, la iglesia es convivencia, amado. ¿Dónde se va a forjar el amor unos por otros? Remotamente, usted debe conocer a la gente. Usted debe convivir con la gente. Usted debe de aceptar a la gente. Y la gente debe aceptarlo a usted. No es ya cuando ya se dan cuenta que es muela podrida, se va a otra iglesia. Pues no vas a dejar de ser muela podrida en otra iglesia. Y siempre lo serás. Pero si formas parte de la iglesia de Cristo, usted va a ser un órgano funcional. Amén. Entonces la convivencia es algo que es bíblico. La fraternidad en los hermanos es bíblico. Yo como pastor muchas veces me dicen, oye, pues es que yo no soy un pastor solamente dedicado para la iglesia, ¿va? Me gustaría, la verdad sí me gustaría. Ya dejar de tener tantos compromisos y tantas cosas. ¿Ah? Hay compromisos los sábados que tengo que votar cuando hay un seminario, ya es que no puedo y me interesa haciendo un resumen, ¿no? A que termine el año. Digo, oye, yo estuve permanentemente más tiempo en la iglesia. Digo, amén, que fuera de ella. Yo tengo que organizar reuniones de fin de año en mi trabajo, pero principalmente ¿en dónde? En la iglesia. Los de la iglesia huelen a Dios. Abuélase. Sí. Y si huele feo, entonces huele a Satanás. Porque los que son de la iglesia huelen a Dios. Y el mundo los va a rechazar. Porque es claro. Hay gente que se mueve como pez en el agua en el mundo porque no son de la iglesia. Ahí están en las fiestas de Halloween, de Día de Muertos. ¿Qué tal las posadas, las pachangotas? Ahí sí se mueven plenamente. Pero en la iglesia son apáticos, sangrones, mochos, cortos. Perdón, hermano. Creo que se está equivocando. Jesús dijo, ¿verdad? Ay, qué hermoso decir Jesús dijo. Le tocan la puerta. Oye Jesús, perdón que te interrumpa, pero ahí dice una señora que viene con tus hermanos y esa es tu madre. Y Jesús les contestó, mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Los de la iglesia. Nosotros tenemos que aprender a apreciar. Dice, pues usted no es nada de mí, lo acabo de conocer. Y dice que es mi hermano. Pues ¿sabe qué? Para Dios sí. Es una gran responsabilidad ser buen hermano. Y si usted sigue priorizando a los hermanos de allá afuera que no son hijos de Dios,
por los hermanos que Cristo compró con su sangre y son hijos de Dios, usted se la va a ver en el trono. Y quizá ya no es el blanco, sino el trono del juicio que la va a mandar al infierno. ¿Quién conoce los corazones? ¿Quién conoce los hechos? ¿Quién conoce las voluntades? Ante Él vamos a estar desnudos. Qué importante es, cada vez que veo noticias como las que vi anoche, decir, yo me quiero refugiar. ¿En dónde iré, Señor? En tu iglesia, donde se cita tu palabra, donde se adora tu nombre, donde vienen con un solo objetivo. No sé si todos, pero muchos sí. Ahí debo de estar. Amén. Entonces hoy aprendimos un poquito más. Hoy fue como unos huevitos así con un poco de proteína y salsita, ¿va? Para poder tener ese, porque allá los alimentan feo, amado. Entonces, en el mundo tendrán aflicciones. ¿Dónde tendrán aflicciones? Pero confíen, dice el Señor. Él venció el mundo. Usted haga iglesia. Dale un aplauso a Jesús. Qué hermoso es ver convivir en armonía a los hijos de Dios. ¿Ah? Amén. Vamos a orar, hermanos. De verdad, son tiempos bien complicados. Les decía yo ahí en el seminario, hermano, ni se preocupe, hombre. Estamos ya en los sellos. ¿Se acuerdan cuando enseñamos de los sellos? ¿Quién estuvo aquí? Viene un sello de, ¿se acuerdan cuando empezaron a subir el precio de las cosas horribles? Que es bíblico, ¿ah? Pues en todo el mundo, hermano. No es aquí, es en todo el mundo. Tienen que venir crisis financieras, tienen que colapsar los mercados, es bíblico. Usted no se preocupe por eso, usted ocúpese de hacer iglesia. ¿Ah? Que cuando Dios nos encuentre nos vea que haciendo el bien. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.